Primero de todo, quiero dejar en claro que estas son mis resoluciones y por lo tanto no implica que estén ni bien hechas las soluciones ni los resultados. Una vez dicho esto, vamos a las demostraciones. Este primer problema dice: un auditorio con 16 filas tiene 10 asientos en la primera fila, 11 en la segunda fila, 12 en la tercera fila y así siguiendo hasta la última fila que tiene 25. En ese auditorio se tomará una prueba en la que los estudiantes pueden ocupar un asiento de cualquier fila, pero no pueden sentarse al lado de otro estudiante en la misma fila. Determinar la mayor cantidad de estudiantes que pueden dar la prueba. Bueno, acá dice que no puede haber dos estudiantes que se sienten al lado, por lo que lo máximo que podríamos tener sería, por ejemplo, un estudiante y otro estudiante acá, dejando uno en el medio. Y bueno, en este caso nos conviene separar en dos casos posibles a las filas: aquellas que son pares y aquellas que son impares, o sea que tienen cantidad par de asientos y cantidad impar de asientos. Las que son pares se puede decir que son iguales a 2 por k, o sea, hay 2 por k asientos, y las impares 2k más 1. En el caso de las pares, tenemos que, por ejemplo, podemos dividir a los asientos en grupitos, en k grupitos de 2. Por ejemplo, pongámosle que estos sean los asientos. Así, estos son los asientos. Podemos dividirlos en grupitos así, de 2. Y entonces podemos ver que como mucho puede haber k personas sentadas en esta fila, ya que si hubiera k más 1, o sea, acá en una fila de 2k asientos hay k grupos de 2. Y si hubiera k más 1 personas, sí o sí tiene que haber un grupo con 2 personas, ya que de otra manera no se pueden ordenar. Entonces así demostramos que en una fila de 2k asientos hay como máximo k personas. Y similar podemos hacer en el caso de 2k más 1 en una fila. Así, podemos dividirla también en k más 1 grupitos, en donde un grupito va a quedar con solo un asiento. Pero de vuelta, como mucho se van a poder sentar k más 1 personas, ya que si hubiera k más 2 personas, sí o sí, en un grupo va a haber 2. Entonces, si en un grupo hay 2 personas, sí o sí van a estar sentadas al lado. Y entonces no sería válido esa distribución. Entonces, como mucho, en una fila de 2k más 1 asientos puede haber k más 1 personas. Todo eso viendo lo de división en grupitos. Y entonces, una vez que ya sabemos esto, tenemos que la primera fila tiene 10 asientos, la segunda 11, 12, 13 y así hasta que tenga 25. Entonces 10 es igual a 2 por 5. Entonces como mucho va a haber sentadas 5 personas. 11 es igual a 2 por 5 más 1. Entonces va a haber 5 más 1, o sea 6 personas. 12 es igual a 2 por 6, entonces va a haber 6. Acá va a haber 7. Y así hasta que, bueno, 24 serían 12 y estas serían 13. Ya que sería 25 es igual a 20, a 2 por 12 más 1. Entonces 2 más 1, 13 personas. Y bueno, entonces la suma total de personas máximas que puede haber sentadas en el auditorio sería 5 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8 más 8 y así hasta 12 más 12 más 13. Que esto lo podemos escribir como 5 más 2 por 6 más 7 más 8 más más 12 más 13. Que esto es igual a 5 más 2 por 63 más 13, que nos termina dando 144 personas, que sería el máximo de personas que puede haber sentadas en el auditorio.
El segundo problema dice, hallar todos los tríos PQR de números primos con Q menor que R que satisfacen P por Q más R igual a 215. Aclaración, considerar PQR positivos. Bueno, entonces tenemos que P por Q más R es igual a 215 y que Q menor que R. Bueno, lo primero que nos conviene hacer es factorizar 215, que nos da que es igual a 5 por 43. Entonces, si 215 es igual a 5 por 43 y buscamos que se cumpla esto que dice el enunciado con P, Q y R primos, P puede ser solamente o 5 o 43, ya que cualquier otro número que no sea este no sería primo y no cumpliría lo del enunciado. Entonces, tenemos, si P es 5, Q más R tiene que ser igual a 43. Y ahora podemos analizar algunas posibilidades. Todos los primos menos el 2 son impares. Entonces, si Q y R fueran distintos a 2, o sea, ninguno es 2, la suma de ambos tiene que ser un par, porque un impar más un impar es un par. Entonces, y 43 no es par. Entonces sabemos que sí o sí Q o R tienen que ser 2. Y como Q es menor que R, sí o sí Q va a ser igual a 2. Y entonces R debería ser igual a 41. Y es válido ya que 41 es un primo, Q igual a 2 también sería un primo, y P igual a 5 también sería otro primo. Entonces sería la única posibilidad con P igual a 5. Ahora si probamos con P igual a 43, tenemos que Q más R tiene que ser igual a 5. E igual que como vimos antes, si ninguno de los dos fuera 2, su suma sería un par. Pero 5 es impar, por lo tanto, sabemos de la misma manera que Q tiene que ser igual a 2 y R tiene que ser igual a 3. Que de vuelta también es válido ya que 3, 2 y 43 son primos. Entonces, los únicos tríos posibles serían 5, 2 y 41 y 43, 2 y 3. Y por último, el tercer problema dice, sea ABC un triángulo con el ángulo BAC igual a 90 grados y el ángulo BCA igual a 34 grados. Desde el vértice A se traza la altura y la mediana que cortan a la hipotenusa en D y en E respectivamente. Calcular la medida del ángulo DAE. Bueno, lo primero que hice fue dibujar rápidamente el problema. Y entonces tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 34 grados. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, sabemos que el ángulo CBA va a ser igual a 56 grados. Y sabiendo esto, podemos ver observar el triángulo BDA, que como AD es la altura del triángulo con respecto a BC, tenemos que AD va a ser perpendicular a BC. Entonces nos queda un triángulo rectángulo con un ángulo de 56, por lo que el ángulo BAD va a ser de 34 grados. Ahora nos queda observar el triángulo BAE. AE es la mediana del triángulo con respecto a este vértice, o con respecto al lado BC, por lo que BE es igual a S. Si nosotros trazamos el punto medio de AB, llamémoslo M, y trazamos el segmento ME, podemos ver que BM es igual a MA, por ser M el punto medio de BA. ME es un lado compartido para el triángulo AME y BME, y a la vez ambos son rectángulos, ya que ME es una base media del triángulo, por lo que este ángulo es igual a este ángulo. Y como este es
de 90 grados, este también. Entonces, sabiendo todo esto, podemos decir que por el criterio LAL, BME, el triángulo BME, frente al triángulo AME. Y sabiendo esto, podemos decir que el lado BE es igual a AE. Ya que son lados correspondientes entre triángulos congruentes. Y bueno, una vez que ya sabemos eso, como este triángulo, como AE va a ser igual a BE y BE es igual a EC, ya que E es un punto medio del lado BC, tenemos que este ángulo también va a medir 34 grados. Y entonces, al final, el ángulo que nos piden calcular, que es DAE, va a ser igual a 90 grados menos 34 grados menos 34 grados, ya que tenemos 34 grados a un lado y 34 grados al otro. Y al final lo que nos va a quedar es que DAE va a ser igual a 22 grados. Vale aclarar que para complementar la demostración existe un teorema que para todo triángulo rectángulo la mediana correspondiente a la hipotenusa, o sea, si vos trazás el punto medio de la hipotenusa, la mediana de ese lado es igual a la mitad de la hipotenusa. ¿Vale? Para todo triángulo rectángulo, y en este caso se pudo haber hecho eso, usado eso directamente sin haber demostrado lo de las bases medias, si se conocía ese teorema.